Hola, ¿qué tal? Soy Febi Dove. Ah, soy de nacionalidad chilena. Estoy viviendo 3 años en Nueva Zelanda. Estoy casada con Steven Dove. Soy mamá de 2 hijos. Mi hijo Ángel y mi hija Isabela. Y estoy aquí, paso por aquí a hacer este video como para contar un poquitito de mi historia, para contar un poquitito de quién es Febi, de quién soy yo. Si bien cuando nosotros emigramos, las personas que han emigrado pueden entenderme un poquito más de que cuando uno emigra, tú sales de tu país, tú pierdes un poco tu identidad. Porque ya no son las mismas celebraciones, porque ya no son las mismas tradiciones, ya no es tomar desayuno con tu familia, es tomar desayuno sola. Entonces, y así varias cosas, festividades, celebraciones que ya no haces de la misma manera en como lo hacías en tu país, no solamente yo como chilena, sino muchas personas que son emigrantes y que a lo mejor piensan exactamente lo mismo. Y el emigrar cuesta mucho, pero cuesta más cuando tú no tienes una dirección o un propósito por el cual estás en un país o por el propósito por el cual tú viniste aquí, para qué tú llegaste a este país. Y siempre he sido una persona que se ha cuestionado mucho las cosas, soy una persona que piensa mucho las cosas, soy una persona que piensa que, soy una persona que piensa mucho las cosas, soy una persona que siempre estoy preguntándome por qué y para qué de las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, por qué pasa aquello. Y resulta de que ya hace como un proceso el proceso de emigrar ya me produjo ese cambio en mi cabeza, empezar como a ver por qué acontece esto, por qué aconteció esto, por qué aconteció aquello y demás. Y resulta de que mi primera pregunta que me comencé a hacer fue por qué las mujeres de mi familia terminaban con Alzheimer. Y empecé a averiguar sola, porque la mente de las personas o la mente comienza con el Alzheimer. Empecé a estudiar no solamente un tipo de enfermedad, empecé a estudiar varias cosas. Pero en el camino me encontré con una persona que hoy día es mi terapeuta, que hoy día es la persona que ordena mis pensamientos, porque así me gusta llamarla la terapia, un orden de pensamiento, porque tenemos muchos pensamientos y ella es la persona que me los guía, ella es la persona que me los ordena cuando yo no tengo las herramientas o no tengo la orientación. Es ella la que me dice, no, mira, lo que tú estás pensando lo podemos ver desde esta manera o desde esta otra manera. Lo que te pasó puede ser de esta manera o aconteció esto. Y resulta que cuando comencé a hacer terapia con ella, había intentado hacer terapia otras veces en Chile y la verdad nunca había encontrado una terapeuta como es ella. Mi terapeuta es una persona que tú logras tener una sesión y después de la sesión tú logras ver como el efecto que causa la terapia, el efecto que causa el hacer terapia, el efecto que produce avanzar, no quedarte en el problema. Es como que tú encuentras la solución, la llave al problema y resulta que logras avanzar, hay cosas de tu vida que se desbloquean, es como bien loco. Pero comencé a hacer terapia con ella y encontré hartas cosas de mi vida que no estaban en orden. Encontré muchas cosas de mi vida que ni siquiera me pertenecían a mí,
que ni siquiera vienen por mi actuar o por mi manera de haber hecho yo las cosas, o que hayan sido mi culpa de cómo acontecieron las cosas. Resulta de que habían consecuencias, habían cosas que acontecieron desde mis antepasados, acontecieron desde mis abuelos, desde mis bisabuelos, y que las venía cargando yo. Y eso lo descubrí, he descubierto muchas cosas en base a la terapia. Si bien yo creo que hay muchas personas que no creen en la terapia, hay muchas personas que piensan que incluso yo soy de familias cristianas, yo soy cristiana, creo en Dios, y resulta que muchas veces hasta la misma iglesia o la misma religión cree y ve súper mal el hecho de hacer terapia, porque si bien se predica y se cree de que Dios es quien sana todas las heridas. Yo creo firmemente en que Dios ha sanado todas mis heridas, pero también creo que uno debe ser guiado. Uno debe ser guiado para curar las heridas o curar las cosas que acontecieron en tu vida. Ser guiado para tu poder tener una dirección en cómo llegar y cómo buscar la cura. Todo no le quito el mérito a Dios, porque yo sí sé que Dios sana, yo sí sé que Dios restaura, o sí sé que Dios te ayuda en esa parte, en ese proceso emocional de tu vida. Pero muchas veces es muy difícil guiarte solo, es muy difícil guiarte y poder entender y ordenar tus pensamientos, ordenar qué es lo que está pasando en tu interior. Entonces, en esa búsqueda comencé a visualizar muchas cosas, comencé a visualizar el rechazo, comencé a visualizar el abandono, comencé a visualizar, encontrar el momento en que se produjo en mi alma una pequeña grieta del abandono, una pequeña grieta del rechazo, una pequeña grieta de muchas cosas que me acontecieron cuando yo era niña. Y pero que he podido encontrar la dirección y he podido encontrar la cura de eso, de esas heridas. Yo creo que la persona que hace terapia tiene que estar dispuesta a encontrar, a volver al momento de dolor. Yo creo que la persona que quiere realmente sanar necesita volver al momento de dolor. Y yo creo que por eso muchas personas no creen en la terapia, porque prefieren callar, o prefieren decir, ¿sabes qué? No, de estos temas no se habla en la familia. Mejor no preguntes porque esos temas no. Entonces, cuando acontece eso, es como ir metiendo toda la basura debajo del tapete. Meter toda la basura debajo del tapete. Y resulta de que cuando tú comienzas a hacer terapia, comienzas a descubrir muchas cosas que nadie te contó. Comienzas a descubrir muchas cosas. Y para bien, porque para mí ha sido de maravilla, porque yo he sanado muchas cosas de mi vida que ni siquiera eran mías, que ni siquiera era mi culpa. ¿Me entiendes? No sé si lo logro expresar, pero que a través de la terapia he podido encontrar las razones de por qué acontecieron las cosas. A encontrar las razones de por qué me siento, no sé, me siento rechazada. He podido encontrar los porqué de muchas dudas, de muchos cuestionamientos que he tenido en relación a mí como Febi. Y
y es interesante porque, eh, porque el proceso de dolor te hace, te hace ver las cosas de otra manera, te hace ver las cosas de cuando tú vuelves al lugar de dolor, te hace ver las cosas de otra manera, que tú no tienes culpa de lo que pasó. Voy a dar un ejemplo. En mi familia, yo hace 5 años atrás aconteció algo en mi familia. Eh, Hablo de mi familia, no hablo de mis papás, hablo de mi familia. Aconteció algo en mi familia que quebró mi vida, que me rompió por completa, y eso fue lo que me llevó a emigrar, digamos, a salir del lugar de dolor, a salir del lugar que me hirió, de salir del lugar que me causaba dolor, que los recuerdos me causaban dolor. Entonces, cuando tomé la decisión de salir, comencé a ver las cosas desde otro punto de vista, porque tú sales del área, tú sales del lugar donde te causó el dolor. Entonces comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista, y cuando las comencé a ver desde otro punto de vista, comencé a analizar, comenzamos con mi psicóloga a analizar de que encontramos que esa precisa grieta que aconteció hace 5 años atrás conmigo, aconteció en la vida de mi mamá y aconteció en la vida de mi abuela. Era inevitable que eso no pasara. No había nada que yo pudiera hacer para que eso no pasara. Eso tenía que pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las maldiciones generacionales y las bendiciones generacionales se transmiten hasta la 4ª generación. Entonces, habían cosas que acontecieron con mi bisabuela, con mi abuela, con mi mamá, y acontecieron conmigo. Entonces, nadie de mi familia hizo el quiebre de eso. Nadie de mi familia analizó, oh, wow, ¿esto por qué está aconteciendo? Nadie de mi familia dijo, oh, wow, ¿esto es normal? No, esto no es normal. Y yo en ese proceso de búsqueda de respuesta a todas mis preguntas, yo dije, no, esto no es normal, ¿por qué me aconteció? Entonces empecé a buscar y encontré que a mi bisabuela le había acontecido eso, a mi abuela, y son patrones generacionales que se vienen repitiendo. Entonces era algo que tenía que acontecer sí o sí, pero el ciclo se rompió en mí, porque yo abrí los ojos, porque yo dije, no, esto no es normal y esto yo no lo quiero para mí. Entonces, al momento de tú romper ese ciclo, mi generación, que vendrían siendo mis hijos, ya no acontecería lo mismo, porque ya el círculo se rompió. Y yo tomé mi propio camino, yo ya no estoy guiada por lo que mi familia dice que yo voy a hacer. Yo ya no estoy guiada por lo que está escrito que yo tengo que hacer. Estoy escribiendo mi propia historia, porque salí del círculo de hacer siempre lo mismo, de ir siempre de hacer siempre lo mismo a nivel familiar. Entonces yo rompí ese ciclo, por lo tanto mis hijos van a vivir una experiencia diferente. Mis hijos no van a volver a vivir esa experiencia que viví yo hace 5 años atrás, y que vivió mi mamá y que vivió mi abuela. Entonces, y todo ha sido así súper, esto es una parte de lo que yo he podido descubrir, y esto es una parte de lo que yo he podido ver dentro de lo que significa hacer terapia. Y ha sido súper interesante, porque de repente uno dice, yo veo este proceso, el proceso en el que estoy viviendo ahora, lo veo como un útero nuevo, porque el útero en el que fui formada antes, ese útero fue
ese útero fue, ese útero fue mi gestación en ese útero fue con todas las cosas, digamos, buenas y malas de mi genética. Y tú no puedes cambiar tu genética, pero sí puedes cambiar el ciclo de lo que tú quieres ser en el futuro. Entonces yo siento que ahora mi proceso con la terapia es como si yo estuviera siendo formada nuevamente dentro de un útero nuevo. Pero no de un útero, es como cuando Dios formó a Adán y a Eva, ellos no salieron de un útero. Ellos salieron formados solamente, Dios los hizo perfectos porque los creó Dios. Entonces así es como me siento yo ahora, porque yo siento que el hecho de tú enterarte de todas las cosas generacionales que tú vienes cargando y formarte de nuevo con una mentalidad nueva, con cosas que tú dices, no, esto no es mío, formarte de nuevo, siento que estoy adentro de un útero y que estoy siendo formada de nuevo, formada en pensamiento, formada en todas las cosas, porque cuando tú estás dentro del útero de tu mamá, tú tienes, hay cosas buenas y cosas malas que se heredan en lo físico y en lo espiritual dentro de un útero. Okay. Decía que cuando tú estás dentro del útero de tu mamá, tú adquieres cosas buenas y malas porque eso viene por genética. En lo físico puede ser enfermedades que son heredadas, enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como un cáncer, etc. Y en lo espiritual son cosas que, temores, traumas, rechazo, miedos, todas esas cosas son heredadas a través del útero. Entonces cuando tú decides cambiar ese pensamiento, cuando tú decides, no, hay cosas que no están bien en mi vida, es cosa de observarse a sí mismo. Es cosa de observarse cuando tú dices, wow, ¿por qué en esta área de mi vida yo no puedo avanzar? Ejemplo, si financieramente yo no puedo avanzar, ¿por qué no puedo avanzar en esta área de mi vida? ¿Qué es lo que yo me he analizado, hemos analizado con mi psicóloga? Ella me ha ayudado a ver cómo estas cosas. El hecho de, yo tenía temor a conducir, tenía temor a emprender cosas nuevas. Entonces emprender un negocio, un business, esas cosas me daban mucho temor. Entonces empezamos como, yo digo, ¿por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo este temor? Ejemplo, si yo estaba sentada aquí ahora y caía un lápiz allá, yo saltaba así, saltaba de temor. Y no es solamente de temor de que me vayan a sorprender en algo, no, era algo tan, una persona hablaba un poquito fuerte y tenía una reacción súper espontánea. Y una puerta se cerraba fuerte y yo ya, el sonido me causaba miedo. Entonces comencé a descubrir, comencé a ver acciones, comencé a ver momentos de mí misma que yo decía, wow, esto no es normal, ¿por qué me pasa esto? Y resulta de que las he descubierto por qué acontecen ciertas cosas en mi vida. Y ha sido muy sorprendente, ha sido muy, muy satisfactorio, porque el hecho de tú hacer terapia, yo siento que tú avanzas, tú sales del momento de, cuando tú haces terapia, tú sales del momento de que me pasó esto y ahora no voy a hacer nada en mi vida porque resulta que me pasó esta situación y ya no puedo avanzar. O fui abusada sexualmente y por el hecho de haber sido abusada no voy a avanzar ni voy a hacer nada en la vida porque ese trauma no me deja avanzar.
Pero sí, uno sale de eso. Uno ¿Es difícil volver al momento del dolor? Sí, porque la terapia es lo que hace eso. Te hace recordar muchas cosas. Te hace recordar cosas que tú te olvidas. Yo con la terapia he aprendido a, a volver a lugares de dolor, a volver a lugares, a sentir olores, a sentir sabores, a sentir aromas. ¿Por qué? Porque tú no puedes, hay cosas que tu cerebro se bloquea, tu cerebro tiene un trauma de niño y automáticamente se protegió. Y ese recuerdo tú lo olvidaste, porque tu recuerdo, tu cerebro automáticamente se bloquea para protegerse a sí mismo. Para protegerse a sí mismo. Es lo mismo cuando una persona tiene Alzheimer y quiere olvidar una cosa, pero al final termina olvidando todo porque la mente no puede hacer la selección de olvidar solamente una cosa, sino que olvida todo. Y al final termina, eh, estaba escuchando la experiencia de una persona que había comenzado con el Alzheimer y resulta que cuando le abrieron todo el cerebro, le sacaron todo esto hacia atrás para poder detener lo que le estaba pasando, el hecho de que se olvidaba de las cosas. Le abrieron todo esto hacia atrás y cuando le abrieron, lo que vio el doctor fue una coraza, como una fibrosis encima de todo el cerebro. Y que lo que hicieron fue, no se puede retirar eso, porque si se retira, obviamente es algo muy grave. Pero lo que hicieron fue dar una medicación para que esa medicación detuviera el avance de esa fibrosis y la persona no terminara olvidando absolutamente todo. Olvidó solamente la parte que cubrió algunas partes de su memoria. No olvidó todo, no siguió avanzando porque la medicación lo que hizo fue detener. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro ante un episodio traumante? Se cubre. Y algunas veces tú olvidas las cosas que acontecieron. Entonces, cuando tú comienzas a hacer terapia, tú comienzas a recordar. Y cuando tú recuerdas, tú dices, wow, esto no fue tu culpa. O vamos al lugar de allá, a donde acontecieron, vamos a sanar a esa niña, vamos a sanar ese momento. Y después cuando tú regresas a tu presente, tú avanzas. Cuando tú sanas esa área de tu vida, hay otras áreas de tu vida que se desbloquean, hay otras áreas de tu vida en las que tú puedes avanzar, hay otras áreas de tu vida en las que tú puedes decir, wow, se desbloqueó, porque tu mente se expande, como dice mi psicóloga, cuando la mente se expande ya no vuelve nunca más a la misma posición porque ya se expandió. Entonces, y es lo mismo cuando tú aprendes cosas nuevas. Nunca va a volver al tamaño normal porque ya aprendiste. Cuando aprendes un idioma, cuando aprendes 2 idiomas, cuando aprendes 3 idiomas, nunca te vas a olvidar porque ya lo aprendiste. Entonces, eso es lo que yo quiero compartirles. Espero que se entienda el hecho de cómo vamos siendo transformados nuevamente, cómo vamos siendo diseñados nuevamente a través de la terapia. Para mí la terapia es eso, ir dentro de una historia siendo formada nuevamente, pero formada de manera correcta, no formada con grietas, no formada con errores. Obviamente nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí vamos a llegar a conocernos un poco más y tener las herramientas para cuando en el futuro se nos dé un problema, tú ya sabes cómo solucionarlo. Porque ya lo viviste, ya encontraste la solución anterior. Entonces ese problema ya no te va a afectar de la misma manera en el futuro porque ya tienes las herramientas
para solucionarlos. Entonces muchas veces cuando tú no tienes la respuesta a tus problemas es un poquito analizar, por qué acontece esto, por qué acontece lo otro, o por qué no tengo dirección en esto, por qué me acontece esto. Yo tenía temor a manejar este fin de semana solamente de Navidad, estaba todo cerrado acá, entonces tomé el auto y practiqué. Tomé el volante del auto y practiqué. Entonces yo digo, wow, son cosas que se están desbloqueando en mi vida, son cosas en las que voy avanzando, son cosas en las que voy saliendo de mi zona de victimización, o saliendo de mi zona con decir, no, sabes que esta persona me hizo daño y nunca la voy a perdonar, esta persona me hizo daño, esta persona me hirió y nunca más le voy a hablar, porque eso no soluciona las cosas. El no hablar de las cosas no las soluciona. Simplemente las mete debajo del tapete y quedan allí. Quedan allí. Entonces, cuando tú decides y quieres salir del círculo, es importante hacer terapia. Es importante que una persona te guíe, que una persona sea la persona que vaya sacando tus pensamientos, tú los vayas viendo y los vayas analizando, porque hay algunas cosas que no son tan graves como tú la ves, que las cosas sí tienen solución, que las cosas sí tienen respuesta. Entonces quería compartirles un poquitito de lo que ha sido mi proceso. Como yo les decía al principio, yo sí creo en Dios, creo que Dios sana, creo que Dios restaura. Pero yo también creo que yo tengo que buscar la respuesta. Yo no espero que Dios diga, ya sabes que tú estás sana. No, yo necesito pasar todo el proceso y ver el proceso de sanidad. Ver el proceso tal vez toma tiempo, tal vez es lento el proceso, pero tú ves respuesta. Cuando yo empecé a hacer la terapia el año pasado con Dayani, ella me empezó a orientar en muchas cosas y empezamos a romper varios patrones generacionales que venían desordenados, que venían con desorden, que venían con cosas que... Porque en mi familia las mujeres, muchas de las mujeres, la gran mayoría no se casa. Entonces son patrones generacionales que tú no los ves, pero que están allí. Entonces empecé a hacer un árbol genealógico de la gente que se ha casado en mi familia y son muy poquitas. Entonces resulta de que encontré de que en mi familia las mujeres no se casan. Pero resulta que yo rompí ese patrón casándome. Yo rompí ese patrón encontrando un hombre, no un hombre perfecto, pero sí un hombre que es el indicado para mí. El hombre que me puso bajo su protección. Yo ya no soy en base a las cosas que yo había vivido. Muchas veces mis exparejas venían siendo mis hijos. No eran mi pareja, no eran... había un desorden en esa área, había un desorden en por qué yo miraba cierto tipo de persona, miraba cierto tipo de hombre, o me gustaba un tipo de hombre, y era por un desorden que traía yo en mi mente de cosas que me acontecieron. Y hoy día puedo decir que encontré un esposo, encontré un esposo, encontré un hombre que me ama, encontré un hombre que es el líder de mi casa. Yo no soy el líder de mi casa, porque él no es mi marido. Entonces yo, cuando encontré eso, mi perspectiva de la vida cambió. Mi perspectiva como estaba, porque siempre estaba soltera, nunca me casé, entonces
mi perspectiva de la vida cambió, porque antes la que lidiaba el hogar, la que estaba a cargo de todo el hogar era yo. Y había perdido mi femineidad. Creo que así se dice. Había perdido y no me pintaba, no me maquillaba, no me colocaba aro, no me preocupaba de mí misma. Y desde que encontré un hombre que es como el líder de la casa, tú sientes más femenina porque vuelves a tomar tu lugar, a tomar tu lugar de mujer, a tomar tu lugar de femenina. Entonces, mi terapeuta ha sido eso. Tengo mucha gratitud con Dayani por cómo ella me ha orientado, por cómo ella me ha ayudado en este proceso, de cómo la terapia funciona, porque sí funciona, de cómo la terapia funciona y de cómo la terapia guiada con Dios además funciona mejor, porque resulta que uno se deja guiar por el Espíritu Santo para que sea Él quien, eh, quien nos ayude a recordar, que nos ayude a buscar esos momentos y sea Dios quien vaya sanando esa parte de nuestra vida, esas áreas rotas, esas áreas quebradas de nuestras vidas. Entonces, espero que les sirva a alguien este testimonio, espero que puedan entender cuán importante es hacer terapia, cuán importante es encontrar los por qué y los para qué estamos en esta vida. Yo he encontrado el por qué y los para qué. Si bien no es el trabajo no está terminado, porque cada día me siento como un vaso en las manos del alfarero. Siento que hay días que el vaso está perfectamente construido y hay días que se vuelve a quebrar, porque no está perfecto. Entonces siento que Dios lo vuelve a hacer de nuevo y lo vuelve a mirar y dice, no me gusta cómo estás. Y lo vuelve cuando encuentro otro problema, otra cosa que me hirió o que está bloqueando mi vida, yo siento que Dios dice, no me gusta cómo estás, y me quiebra de nuevo, me vuelve a formar. Eso es ser barro en las manos del alfarero cada día, porque un vaso no puede cargar algo importante, algo grande, si no está limpio. ¿Por qué? Porque el vaso tú no puedes beber agua en un vaso que está sucio. Entonces el vaso tiene que estar limpio para que pueda ir lo importante adentro. Entonces el hacer terapia es sacar todo lo sucio del vaso, todo lo que está mal, para que después puedas tomar lo que quieres beber. Entonces eso es parte de la terapia, es sacar todo lo que está acá adentro hacia afuera, conversarlo, hablarlo y después para después poder a través de tu sanidad ayudar a otra persona, porque como me dice Dayani, personas heridas van por la vida hiriendo. Y yo hace 3 años atrás era una mujer muy herida. 2 años atrás era una mujer muy herida. Y por lo tanto hería muchas personas en el camino. Porque estaba herida. Porque quien está herido hiere. Entonces, pero estoy trabajando en no ser una mujer perfecta, pero sí en encontrar la sanidad y la cura de mi alma, de lo que está guardado allí en mi alma. Entonces me gustaría como testimonio decirles que sí la terapia funciona, decirles que
Ay, disculpe. Decirle que sí la terapia funciona, que no es solamente un cristianismo, no es solamente seguir una religión, no es solamente, eh, no es solamente Dios en todo, porque sí hay áreas profundas de tu vida que necesitan de ser restauradas. Y de la única manera que pueden ser restauradas es a través de la ayuda profesional, a través de la ayuda de una persona que te oriente, de una persona que te ayude, de una persona que te guíe. Me gustaría, me gustaría citar a un filósofo. Me gustaría citar a un filósofo alemán, el filósofo Arthur Schopenhauer, Schopenhauer, creo que así se pronuncia su apellido. Este filósofo comenta y dice que los primeros 40 años de tu vida son tropiezos y aprendizajes. Dice que nuestra vida van de tropiezos, mudanza, impulso, malas decisiones. Los primeros 40 años son solamente para de caer y levantarte, caer y levantarte, caer y levantarte. Pero que nuestra vida es como un texto que está siendo escrito. Y que después de los 40 años, nosotros recién comenzamos a reescribir nuestra historia. Después de los 40 años nosotros comenzamos a ver una mudanza, comienza a haber una mudanza en nuestra mente. Comienza a haber una mudanza de cómo tú quieres ver la vida. De si las cosas que acontecieron en los primeros de tu año van a definir tu vida para siempre o la vas a disfrutar con el proceso de sanación. Entonces, si tú quieres quedarte en el lugar de dolor, es tu elección. Es tu elección. Si tú no quieres hablar de un problema, es tu elección. Pero que es psicología. Si tú no solucionas eso, los otros 30 años de tu vida, 40 años de tu vida más que tú tengas, van a seguir siendo igual. No va a haber un cambio. Por eso es que es importante esa transición, por eso es que es importante y es necesario, yo lo creo necesario, el poder entender, el poder conocerte, el poder decir, ya, ok, hasta aquí he hecho esto, pero ahora quiero cambiar. Hasta aquí hice esto, pero hasta ahora quiero aprender de mis errores. Quiero trabajar en ello. Ya tengo las herramientas de todos los tropiezos que he tenido y tengo todas las herramientas, quiero avanzar, quiero solucionar esto que aconteció. Entonces, me gustaría invitarlos a poder, aquí está este testimonio sea de ayuda, que este testimonio sea que alguien más se pueda sentir un poco tocado por el testimonio, y decir, wow, a mí me está aconteciendo esto y no sé por qué, o que se sienta, o que diga, oh, wow, a mi familia igual pasan estas ciertas cosas, y por qué están pasando esto, por qué me afectó a mí, o no sé, empezar como con un nuevo, si comenzamos un año nuevo, el año 2026, comenzar y decir, wow, yo quiero comenzar el año haciendo cosas nuevas, quiero este año realmente, porque todos los años hacemos propósito, todos los años escribimos un propósito, este año voy a hacer esto, pero muchas veces en el camino no hacemos nada para que esos propósitos se cumplan. En el camino nos olvidamos y simplemente no avanzamos. ¿Por qué? Porque no hacemos absolutamente nada para que eso cambie. Entonces, espero que mi testimonio sea de ayuda a alguien que esté esperando
allí, que pueda ver los videos, que pueda verlo y pueda decir, wow, realmente sí, el buscar ayuda, el tener una dirección correcta, el tener una dirección, eh, para mí Dayani como terapeuta, para mí Dayani como terapeuta es como ese aceite que necesita mi lámpara para seguir iluminando mi camino. Es ese aceite cuando tengo mis sesiones con ella, es ese aceite que yo necesito en las partes oscuras de mi vida. Porque ella es como la luz que Dios puso en mi camino para que yo pueda tener la dirección y la orientación en las partes oscuras de mi vida. Y insto a las personas a que puedan encontrar esa luz, que puedan poner luz en ese lugar oscuro de su vida, que puedan poner luz en ese lugar que no está borroso, que no se puede ver. Y porque realmente la ayuda para mí ha sido, la ayuda psicológica para mí ha sido súper importante, he roto muchos patrones de mi vida, he cambiado mi vida en muchos aspectos, he tenido muchas experiencias en este año 2025 que pasó, pude tener muchas cosas y romper en muchas áreas de mi vida que estaban bloqueadas. Y para terminar me gustaría mencionar una frase de Arthur Schopenhauer, Schopenhauer, que es un filósofo. Dice, tu biografía es una novela que revela los sentidos. No, tu biografía es una novela que revela tus sentidos y tus sentimientos lentamente. Pero aún hay capítulos que no están completados. Pero con la experiencia y las decisiones y la dirección correcta, todos podemos escribir los últimos capítulos de nuestra historia. Todos podemos escribir los capítulos diferentes de nuestra historia. Porque ya la historia que se escribió no la podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar lo que queremos de ahora en adelante. Entonces, tu historia aún es un capítulo que no está terminado. Tu historia aún es una novela que no está terminada. Tu historia aún es una historia que tiene sentimientos que no están a la luz, pero que puede ser cambiado, que puede escribir una historia diferente en tu vida, una historia diferente no solamente para ti, sino una historia diferente para la generación que viene detrás tuyo. Bueno, solamente me queda invitarlos a que si tienen la posibilidad de hacer un análisis de de escribir sobre las cosas que están bien en tu vida y sobre las cosas que están mal. Y decir, ok, este año nuevo, una nueva oportunidad, un nuevo ciclo, una nueva temporada, la quiero comenzar diferente y la quiero hacer diferente. Quiero que este año realmente sea diferente. Y como testimonio, te puedo decir que sí, que la vida cambia, que la vida es de colores, que la vida es diferente, que todas las cosas que te pudieron afectar desde pequeño, que todas las cosas que te pudieron afectar cuando niño, se repara. Todos esos dolores cambian, todos esos dolores sanan, todos esos dolores... No puedes cambiar lo que aconteció, porque ya aconteció. El tiempo no vuelve atrás. Es momento de disfrutar del tiempo que aún tenemos en esta tierra y que podamos mirarlo con altura de mira y decir, wow, quiero hacer algo diferente conmigo, quiero ver las cosas desde otro punto de vista, quiero salir del círculo en el que estoy, quiero
romper con patrones, quiero romper con cosas que no me hacen bien, que no me están llevando a buen camino. Las decisiones que he tomado hasta el día de hoy no me han llevado por buen camino, pero que ya no quiero que eso sea parte de mi vida. Entonces los invito a que se hagan ese análisis y quien tenga la posibilidad de hacer terapia la haga porque realmente funciona. Y quiero agradecer a Dayani porque ella ha sido una ayuda y ha sido una mujer maravillosa que ha sido parte principal de mi vida. El hecho de yo estar casada hoy día es parte de haber hecho terapia. El hecho de yo estar viviendo en un país, de tener todo lo que yo tengo en este país, es parte de hacer terapia. Entonces, gracias Dayani por esta gran oportunidad de haberte conocido. Gracias porque eres parte muy importante de mi vida y tú lo sabes. Y gracias porque realmente todo tu conocimiento, todo el conocimiento ha sido de gran avance y de gran ayuda, no solamente para mí, sino para mi generación que viene y para mis hijos, para mi familia, para quien está a mi alrededor. Porque cuando estaba herida, yo hería a otras personas. Así que ahora vamos sanando de a poquitos para no seguir hiriendo, sino para cambiar esos patrones. Muchas gracias y eso, que espero que mi testimonio les sirva a otra persona. Un abrazo y que tengan una buena inicio de año, que tengan un buen inicio de año, que sea un año muy bendecido, que sea un año muy próspero para ustedes y muchas bendiciones.